Buenos días, buenos días. Los saludamos desde el Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima. Nos encontramos aquí en nuestra actividad de telecapacitación. El día de hoy tenemos la participación del doctor Arturo Rodríguez Flores, jefe del Departamento de Odontoestomatología de nuestro hospital, quien estará a cargo de abordar el siguiente tema: tratamiento odontológico en época de COVID-19. Agradecemos su gentil atención y damos inicio a esta presentación. Bien, en primer lugar, agradecer a la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Nacional Hipólito Unanue, que nos permite llegar al conjunto de la comunidad odontológica. El propósito de esta conversación es definir de cómo vamos a hacer de hoy en adelante las actividades que vamos a cumplir en nuestra profesión. Es decir, en cómo vamos a ejercer de hoy en adelante. Bien. En la vista que ven es todas las especialidades que tiene mi departamento. Y la presento con la preocupación o con la misma preocupación que todos ustedes tienen. ¿Cómo vamos a reinsertarnos en nuestras labores cuando terminamos esta pandemia? ¿Qué actitud vamos a tomar como profesionales de la salud, como profesión médica? Es importante fijar para nosotros es que somos parte de todo el componente de la atención en salud a nivel nacional. Tengo la misma preocupación y la misma inquietud que todos ustedes, colegas. Pero yo miro con optimismo y miro con responsabilidad lo que vamos a hacer en cuanto a la tarea que nos toca hacer en este periodo de la pandemia y lo que vamos a hacer como odontólogos, como profesionales de la salud, cuando pase esta pandemia. El filósofo Endergaard dice: la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, es decir, tenemos que ver cómo hemos ido ejerciendo nuestra profesión antes de esta pandemia. Tenemos que analizar cuál ha sido nuestra actitud durante esta pandemia. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a vivir como profesionales de la salud hacia adelante. Y cuando digo cómo vamos a vivir, quiero decir cómo vamos a atender a nuestros pacientes, cómo vamos a cubrir la patología odontológica. La enfermedad de la cavidad bucal, que incluye los dientes, la mucosa bucal, el segmento maxilofacial, no ha desaparecido. Está ahí presente y nos está esperando. No es que estamos suspendidos. La labor odontológica no debió haberse suspendido, debió haber continuado y vamos a continuar con mucho entusiasmo. Y ese deber es para nosotros, pero vamos a continuar con responsabilidad. ¿Que tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar. Nosotros, al analizar este periodo de la pandemia, como profesión, hemos los primeros que hemos dejado de atender, como parte, digamos, de una colaboración para mitigar esta pandemia. Pero debemos prepararnos para regresar. Por ahí escuchamos, debemos prepararnos para regresar a las canchas, pero con responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que observar que vamos a hacer cambios profundos en nuestra actividad asistencial. Y nuestra actividad asistencial requiere insumos referidos a establecer mecanismos de bioseguridad en la atención de nuestros pacientes. Hoy en día estos insumos son costosos y están priorizados para centros hospitalarios como este. Pero esta realidad debe ser una oportunidad para nosotros para mejorar lo bueno que estuvimos haciendo. Porque soy testigo
de que la gran mayoría de colegas está preocupado por retomar sus labores. La gran mayoría de colegas está entusiasmado por retomar sus labores. Pero debemos agregarle el componente de responsabilidad. ¿Cuál va a ser nuestra participación en esta pandemia? Nosotros somos profesionales de la salud. Tenemos responsabilidades compartidas con otras profesiones como los médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, etc. Y tenemos un campo de acción. Nos encargamos de toda la patología bucal y maxilofacial y nos encargamos de las repercusiones que tiene esta patología en la salud sistémica de la población. Recuerden que somos, estadísticamente hablando, a nivel nacional, el segundo nivel de consulta externa hasta el año 2019 y parte de lo que es el 2020. Por lo tanto, hay un grueso de la población que está esperando una atención odontológica. Pero ya no podemos ser profesionales de cuatro paredes. No podemos ser profesionales que solamente nos limitemos a la promoción de la salud bucal. Nuestra obligación profesional, nuestra obligación médica es llegar a la población, pero llegar a la población con conocimiento. Como cirujanos dentistas estamos obligados a conocer cómo esta pandemia evoluciona en el mundo entero, cómo evoluciona en América Latina, cómo evoluciona en nuestro país, qué zonas son las más afectadas y por qué, qué actitud tiene el gobierno, qué actitud tienen las poblaciones, qué actitud tienen las autoridades y qué papel jugamos nosotros en medio de esta pandemia. Tenemos que saber, tenemos que conocer. Tenemos que conocer las fases de esta pandemia. Si bien es cierto, hay literatura que clasifica esta pandemia en 3 fases, hay literatura que clasifica esta pandemia en 6 fases, pero dentro de lo que nosotros localmente manejamos a nivel nacional, tenemos 4 fases. La fase 1, cuando llega el primer caso, ¿no? Y donde se determinaron algunos protocolos y se determinaron hospitales para atender los casos. La fase 2, que es la transmisión focalizada o la contención, ¿no? Para evitar que el virus se propague a nivel domiciliario, comunitario. La fase 3 es ya la transmisión comunitaria y la fase 4 es donde nos encontramos, que es la transmisión sostenida. Entonces, nosotros debemos conocer estas fases como profesionales de la salud, primero para orientar a la población. Yo dije en un momento que tenemos que jugar el mismo interés, la misma preocupación que juega el profesional médico, en educar a nuestra población para mitigar esta pandemia. Por lo tanto, también debemos conocer la estadística y en estos últimos días tal vez hemos aprendido inconscientemente muchas estadísticas, así que debemos preocuparnos en nuestro país cómo va evolucionando día a día esta pandemia. ¿Cuántos casos confirmados hay? ¿Cuántos casos activos? ¿Cuántos se han recuperado? ¿Cuál es la letalidad de esta pandemia? Insisto en esto porque nosotros somos profesionales de la salud y debemos tener una opinión similar a cualquier profesional. Debemos conocer cuál es la capacidad del sistema de salud. Somos parte de la capacidad del sistema de salud. Somos parte de la respuesta del sistema de salud. El número de casos de reproducción, es decir, cada persona portadora, cuánto transmite, qué capacidad de transmisión tiene, es importante para saber cuánto es la capacidad de nuestro sistema para responder frente a la pandemia y qué papel jugamos nosotros, en dónde vamos a participar. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, los casos de respuesta, también debemos saber en la fase epidémica que se eleva, en la fase endémica de sostén y la fase de contención, donde los casos comienzan a disminuir, porque el factor de contagio va disminuyendo. Eso también es importante para nosotros, porque va a marcar de alguna manera algunos indicadores en la que cuando debemos estar normalizando nuestra actividad. Que la tenemos que normalizar, la tenemos que normalizar.
yo viendo, ejerciendo más de 25 años mi profesión y amo mi profesión. Y yo siento de que la salud de la población, la salud bucal de la población está ahí. Y nos está demandando nuestro regreso y nos está pidiendo que volvamos a la atención. Entonces, como odontólogos debemos analizar las dimensiones sociales y económicas de esta crisis. Es decir, de las personas que en algún momento vamos a atender, los mayores de edad, los trabajadores con salarios bajos, los que pertenecen a la pequeña y mediana empresa, el sector informal y los vulnerables, viendo aspectos humanitarios y de conflicto. Entonces, tenemos que tomar una actitud optimista y a la vez responsables. ¿Responsables en qué medida? Porque esta pandemia, quieras o no, nos ha ayudado a reflexionar como profesionales de la salud. Es decir, debemos entender que la salud y el bienestar de una persona depende de la salud y el bienestar de todos. Lo que nosotros hagamos va a ser en bienestar de una persona y lo que haga esa persona va a ser en bienestar de nosotros. Por lo tanto, nosotros como cirujanos dentistas tenemos que tener una respuesta sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? De hoy en adelante ya no podemos pensar en ser puramente odontólogos. Tenemos que saber cuál es nuestro papel en esta pandemia y tenemos que participar durante esta pandemia. Y progresivamente iremos retomando ya nuestras labores odontológicas propiamente dichas, porque tenemos que estar decididos a suprimir la transmisión y poner fin a esta pandemia con la misma responsabilidad que tienen los demás profesionales de la salud. Como dije al comenzar esta conversación, estamos esperando ansiosos que la pandemia finalice y podamos volver a nuestras actividades. Pero es indudable, y todos lo sabemos, va a haber cambio en nuestra vida profesional. Tenemos que aceptar esta verdad con mucho optimismo. Es que tenemos que estar unidos como profesión, como profesionales de la salud, tenemos que estar juntos. Y aquí no hay una división entre los que trabajamos en salud pública o los que trabajamos en la parte privada. El norte es el mismo. Y ese norte tiene que ser con optimismo y con responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que entrar programáticamente y con exigencia, sí, cómo vamos a ir retomando nuestras labores a nivel del campo de la odontología. Esta imagen es una publicación de un periódico. Dice, COVID-19 cambiará la odontología en los próximos años. Definitivamente es cierto y ya lo sabemos. Estábamos acostumbrados a hacer una odontología con bastante tecnología. Nuestra labor profesional siempre ha sido responsable, siempre ha sido con respeto a nuestros pacientes, siempre se ha acogido a la tecnología y a la bioseguridad, pero ahora tenemos que maximizar. Y tendremos que vestirnos así, tal vez con mucho más exigencia. Y aquí yo quiero hacer una meditación. No se trata de que me pongo el protector facial, no se trata de que me pongo el mandilón y vuelvo a atender. Se trata que cuando reiniciemos nuestras acciones, nos tenemos que adherir, o sea, tenemos que conocer al detalle todos los mecanismos asistenciales y de bioseguridad para ejercer nuestra práctica odontológica haciendo bien a nuestros pacientes. Yo he visto en estos días, con mucha alegría, la preocupación de cientos de colegas por mantener los niveles y mejorar los niveles de bioseguridad. Veo con preocupación que ellos mismos van interviniendo en el mercado para poder lograr conseguir estos equipos que en estos momentos son escasos y muy caros. Pero también veo con preocupación, sobre todo en las redes sociales, muchos dicen,
regresamos. Ojo, regresamos sí, pero debemos regresar con la responsabilidad que es atender a una persona. Y digo una persona porque nuestros pacientes son personas. Y a ellos los debemos tratar como quisiéramos que nos traten a nosotros mismos, respetando todos los mecanismos de bioseguridad. Todas las tendencias dicen que la sociedad va a cambiar. No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Sabemos nosotros que en odontología teníamos muchos problemas, más allá, digamos, de la responsabilidad que teníamos cada uno al ejercer en esa profesión. Bueno, pues, la odontología como ciencia de la salud va a cambiar, y va a cambiar en diferentes ámbitos. Ya no nos podemos permitir desde los ámbitos universitarios a formar odontólogos de 4 paredes. Ya no nos podemos permitir formar odontólogos súper especialistas. Tenemos que formar odontólogos que sirvan a la población, que enfoquen la salud poblacional, que hablen, ¿no es cierto?, de cómo abordar las metas de salud de las personas, que hablen cómo participamos en la gestión de la salud, cómo nos insertamos en la política nacional de salud, y luego hablaremos cómo promovemos la salud bucal. Es decir, tenemos que insertarnos a la vida política, a la vida nacional, a las políticas nacionales del sector salud. Repito, ya no podemos ser odontólogos simplemente de 4 paredes. Ahora bien, volviendo a lo nuestro, a la práctica odontológica, pero recuerden que ya tenemos que tener otra vista hacia la participación dentro de las profesiones de la salud. Y aquí juega un papel muy importante la Dirección Nacional de Salud Bucal, que tiene que manifestarse ante esto. Juega un papel importante el Colegio Odontológico del Perú, juega un papel importante las sociedades científicas de la odontología. Ya no podemos estar divididos, sino de hoy en adelante nos queda un solo norte. Regresando a lo nuestro, para nosotros poder educar a nuestra población, para nosotros poder con responsabilidad salvaguardar la vida y seguridad del paciente, tenemos que conocer las bases biológicas del COVID y odontología. Y no estamos siendo muy lejos. La enzima convertidora de angiotensina, la AC2, así como se encuentra a nivel del aparato digestivo y de los pulmones, también lo encontramos en la cavidad bucal, lo encontramos a nivel de la lengua, lo encontramos a nivel de la mucosa bucal, dentro de los linfocitos que están en la mucosa bucal. Por lo tanto, es una ruta importante de la infección. Igualmente, encontramos esta enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor del virus del COVID-19, lo encontramos en la saliva, por medio de 3 vías. Intercambio de gotas líquidas del tracto respiratorio a la cavidad bucal, presente en sangre que puede acceder de la cavidad bucal a través del líquido crevicular, o sea, a nivel periodontal, y por afección de las glándulas salivales a través de los epitelios de los ductos de las glándulas salivales. Por lo tanto, pues biológicamente la cavidad bucal es un medio de transmisión. Y es ahí donde nosotros vamos a trabajar. Es importante que, así como nos gana el entusiasmo de querer regresar, sepamos cómo se puede transmitir el COVID-19 en odontología. Recordemos que la transmisión más importante es de humano a humano. Y se transmite a través del aire, a través de las famosas gotitas de Cruz. Son expulsadas por la nariz, la boca, el toser, esto es todos lo sabemos, y que pueden estar a distancias de 2 metros. Y mantenerse en el aire más o menos entre 3 a 4 horas. Podemos en odontología también facilitar la transmisión por contacto cercano del personal, como tocar la mano, dar la mano a una persona infectada,
tocar las superficies contaminadas a través de fomites, la contaminación aérea y por aerosoles, que es la que más nos preocupa, que es en realidad la que nos va a hacer modificar nuestra actividad y nuestra conducta frente a los pacientes. También se da en la contaminación orofecal en casos raros. Cuando mencioné algo de la estadística, hablé del índice básico de reproducción. Y esto es importante, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a fijar cuántos pacientes debemos atender por día, cómo debemos diseñar nuestra sala de espera, cómo debemos programar a nuestros pacientes. Se calcula entre 2 y 5 que cada persona infectada en nuestro medio puede infectar a otras personas. Y esto es muy importante porque en la actividad odontológica tiene un ataque de un 30 a 60%. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También hablamos acerca del riesgo de transmisión. ¿Quiénes tienen un riesgo bajo? Los trabajadores que tienen contacto profesional mínimo con público. Medio, aquellos trabajadores sin contacto comunitario. Alto, el personal asistencial y atención médica expuesto a pacientes sospechosos de COVID-2. ¿Y quiénes tienen un riesgo muy alto? Dice, trabajadores de la salud que realizan procedimientos en generación de aerosoles, es decir, lo que nosotros más realizamos. ¿Y qué medios de transmisión tenemos en odontología? Variado. De paciente a odontólogo, de odontólogo a paciente, de paciente a paciente, de paciente a asistente dental, de asistente a odontólogo o viceversa. O sea, tenemos varias vías. Recordemos, tenemos el aerosol, tenemos los contactos, tenemos las vías de transmisión, que es muy importante en la labor que vamos a desempeñar. Yo vuelvo a decir de que la odontología, como habíamos leído en alguna parte, va camino al declive, la odontología va a terminar y no es así. Vuelvo a repetir que la enfermedad de la cavidad bucal y órganos anexos y maxilofacial no ha desaparecido. Está ahí presente y requiere nuestros servicios. Y existe una masa de odontólogos entusiastas por querer retomar sus labores. Antes de retomar nuestras labores debemos valorar los riesgos de nuestros pacientes. Y ahí viene el factor ética. Debemos valorar los riesgos de nuestros colaboradores. Y ahí viene de que ya no vamos a trabajar solos. Tenemos que trabajar en trabajo a 4 manos. Tenemos que tener un ayudante. Debemos valorar el riesgo de nuestras familias y la familia de nuestros pacientes. Y luego valorar los riesgos personales que pudiéramos tener. Valorando esto, cumpliendo esas exigencias, vamos a asegurar todas las medidas de bioseguridad, dado que son indispensables y obligatorias. Ese es nuestro deber moral, nuestro deber ético. En la literatura, ustedes van a encontrar muchas recomendaciones, muchos protocolos, muchas guías de cómo vamos a ir retomando paulatinamente nuestras actividades en el quehacer de la odontología. Sería muy extenso hablar de cada una de esas partes, lo que vamos a hacer en la antesala, lo que vamos a hacer en un consultorio o lo que vamos a hacer cuando el paciente se va. Yo voy a hablar de temas muy puntuales que nos haga recordar cuál es el grado de nuestra responsabilidad. En primer lugar, tenemos que hacer un control, un contacto remoto previo. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Hacer uso del teléfono fijo, del teléfono móvil, del correo electrónico y de los medios sociales que también lo manejamos. Por eso yo veo la preocupación y el entusiasmo de nuestros colegas. A través de este contacto, de este remoto previo, vamos a dar la confirmación si realmente existe una situación de urgencia odontológica. Cuando demos o objetivemos la situación de urgencia odontológica, debemos hacer un seguimiento de los pacientes que estamos atendiendo remotamente. ¿Y en qué comprende esta atención remota? ¿No?
Vuelvo a repetir, a través del teléfono, del correo electrónico, etc. Es decir, hacer lo que están haciendo los profesionales, lo que se llama triaje cero. Es decir, debemos meternos a la cabeza que tenemos que descartar COVID-19 en nuestros consultorios, en nuestros caseres, en nuestros centros de salud, en nuestro hospital. Yo veo con mucha satisfacción, por ejemplo, noticias de ayer, que más de 150 cirujanos dentistas participan en triaje COVID-0 en e-salud. En noticias tenemos que más de 150 colegas de salud pública están participando en triaje cero. Me satisface saber que muchos residentes de odontología están siendo programados en triaje COVID-0. Eso es lo que tenemos que ver. Nuestra profesión es una profesión de salud y tenemos que insertarnos en ese aspecto. Entonces debemos hacer el triaje cero para descartar la presencia de COVID. Indagar sobre la fiebre, problemas respiratorios, contactos con COVID confirmado, qué ha hecho los últimos 14 días, si ha tenido contactos cercanos, qué síntomas tiene, etc. O sea, es el triaje cero. Y si en caso tuviéramos una posible sospecha de caso COVID, se debe posponer y programar una nueva fecha. Importante, concientizar, derivar, si es posible, estar seguros que el paciente debe ir al centro de salud indicado, tal como lo dice la norma, para que sea tratado como caso sospechoso de COVID. Bien, cuando el caso ha sido identificado como sospechoso de COVID, haremos lo que la norma nos dice, enviarlo a los centros respectivos donde debe recibir atención. Y ante la posibilidad de una atención odontológica, luego del triaje remoto, debemos hacer la consulta telemática. Y en esto debemos prepararnos. No es difícil. Hay varios aplicativos en la red en la cual nosotros podemos estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Lo que estamos conversando en este momento. Esta conversación la debemos trasladar a nuestros pacientes para evitar la consulta presencial. Y a través de esta consulta telemática vamos a identificar qué caso es de urgencia y qué caso es de emergencia. ¿Hay urgencias y emergencias en odontología? Lógicamente, que sí las hay. Hay urgencias que perturban la calidad de vida del paciente y hay emergencias, estadísticamente no son muchas, pero las hay y las han habido en este periodo, que pueden poner en peligro la vida del paciente. En términos generales, ¿qué procedimientos tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que informar a nuestros pacientes sobre las medidas de seguridad. Es decir, tenemos que educarlo en la lavada de manos antes de entrar al consultorio, que no lleven prendas u objetos innecesarios, que son medios fomites, son medios transmisores, los cuales quedarán almacenados en la sala de espera. Retirar revistas u otros objetos de la sala de espera. Tenemos que mejorar la ventilación y renovación de nuestros consultorios. Desinfectar todas las superficies de contacto frecuente. Debemos lavarnos las manos con frecuencia por más de 20 segundos, como recomienda las normas, usando también la solución de alcohol gel. Evitar el contacto cercano con personas con infecciones respiratorias. Evitar los contactos interpersonales cercanos en el área donde trabajamos. Insistir que el paciente en lo posible debe venir solo. Y cuando viene con un acompañante, en el caso de niños, puede entrar al consultorio con una mascarilla quirúrgica y permanecer sentado aproximadamente más de 2 metros del equipo dental o del equipo odontológico. Ya una vez dentro del consultorio, debemos evaluar la temperatura del paciente. Antes de que ingrese, debe enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1% o iodopovidona al 0,2%. Tanto el cirujano dentista y su asistente deben tener el equipo de protección personal antes de ingresar al área de gabinete o de consultorio. Entonces, para que esto se cumpla, que es una obligación que no podemos dejar pasar por alto, se desprende 2 cosas. Que de hoy en adelante debemos exigir, tanto los que trabajamos en salud pública
y los que trabajan en la parte privada, que ya no podemos trabajar solos. Tenemos que tener un asistente. Y esto, que lo escuche bien la Dirección de Salud Bucal, que lo escuche bien el Colegio Odontológico del Perú, porque en el esquema de atención odontológica tiene que ser o tiene que haber una asistenta dental. Ya por toda la exigencia de la bioseguridad, ya no podemos trabajar en forma individual. Debemos evitar la formación de aerosoles y las salpicaduras. Sabemos, por los informes que hay de carácter científico, que los aerosoles que producimos van hasta 2 metros de distancia y permanecen en el ambiente de 3 a 4 horas. Por lo tanto, en todos los procedimientos que debemos hacer, en lo posible, colocar ticket de goma, evitar las radiografías intraorales y en métodos invasivos o procedimientos invasivos, utilizar sutura reabsorbible. ¿Y qué hacemos al terminar nuestra consulta? Hay que limpiar y desinfectar todas las superficies en torno al trabajo inmediato. Por lo tanto, nosotros debemos conocer y saber cómo preparar las sustancias antisépticas. Y tenemos que enseñarle a nuestro auxiliar, ¿no?, o a nuestro asistente cómo prepararlo, primeramente para asegurarnos esta desinfección y segundo, para la buena conservación de los equipos que manejamos. Tenemos que renovar el aire totalmente de la oficina, tomar precauciones con los modelos y los moldes, debemos asegurar su desinfección efectiva, respetar todos los protocolos de esterilización y desinfección. Por eso decía, no solamente se trata de que me ponga un overol o me ponga un mameluco o el casquete, sino debemos respetar todos los medios de esterilización óptimos, con garantía, para lograr una desinfección de carácter universal. Debemos tener todo el ritual de cómo colocarnos un equipo de protección personal y cómo debemos quitarnos el equipo de protección personal. Por datos epidemiológicos sabemos que una de las maneras de contagiarnos es porque nos retiramos de una forma no adecuada el equipo de protección personal. ¿De cómo hacerlo? Eso ustedes lo van a revisar en la literatura. En el tiempo que tenemos sería muy corto revisar cada paso que tenemos que tener. Entonces, insisto, tanto el cirujano dentista y su asistente deberán quitarse el equipo de protección personal siguiendo el protocolo establecido y desechar esto en contenedores de desechos contaminados. Entonces, tenemos que hacer unas estrategias de cuando el paciente llegue al consultorio, cuando el paciente nos espere en la sala de espera, cuando el paciente ingrese al consultorio a un determinado procedimiento que le vamos a hacer y cuando el paciente se retire del consultorio. Esta responsabilidad es de nosotros y de nuestra asistenta. Por lo tanto, insisto que tenemos que educar, tenemos que instruir a nuestras asistentes. Del equipo de protección personal, también tenemos en las guías, en las propuestas que hay, que son múltiples, y que comprenden. Y habíamos dicho que eso lo tiene que usar tanto la asistente dental como el cirujano dentista, ¿no?, que incluye las máscaras tipo FFP2, la N95, las gafas de cobertura completa, la visera, los guantes descartables, un par de guantes descartables, el gorro, la bata quirúrgica, ¿no?, y el protector facial. Entonces, y todo esto debe estar esterilizado o desinfectado antes de usarse en cada consulta. Entonces, de aquí ya debemos estar pensando de que el cirujano dentista en su labor va a necesitar una cantidad adecuada de equipos de protección personal para un día, para toda la semana y para todo el mes, ¿no? Eso es importante. Vamos a tener que hacer una renovación tecnológica. Por ejemplo, si queremos trabajar, entre comillas, produciendo aerosoles, ¿no es cierto?, tenemos que pensar en que debemos dotarnos por extractores de aerosoles, ¿no es cierto?, para que minimicen los riesgos. No hay una técnica de esterilización o de bioseguridad que
elimine los riesgos de infección. No hay infección cero. Siempre va a haber un nivel mínimo de riesgo. Y cuanto más acciones tomemos para reducir este nivel de infección, va a ser en beneficio de nuestros pacientes y de nosotros, ¿no? Existen diferentes, digamos, presentaciones en el mercado de cómo se puede utilizar el rotatorio con aerosol, pero teniendo un equipo de succión de aerosoles. Igualmente, debemos educarnos nosotros mismos y a nuestros auxiliares o asistentes en el uso de las máscaras de protección. Debemos decirle qué es el N95 y por qué tiene una alta rentabilidad en contra virus, bacterias y los demás. ¿Cuál es la bondad de la máscara quirúrgica o de la mascarilla FFP1, ¿no es cierto? Y otras mascarillas que hay de uso, digamos, para la población. Las tres primeras son las más importantes dentro de la actividad de salud. Bien, todos nosotros estamos preocupados ahora qué vamos a atender. Sin duda, yo vuelvo a remarcar, hay urgencias y hay emergencias odontológicas. Esto está en toda la literatura, lo dice la Asociación Dental Americana, a la cual nosotros estamos inscritos como país. Dentro de las emergencias odontológicas tenemos el sangrado no controlado, es decir, las hemorragias. Tenemos la celulitis o infecciones bacterianas difusas que comprometen áreas importantes de la parte cervical, ¿no es cierto?, hasta el tórax, que pueden comprometer la vida del paciente. Y tenemos el trauma que involucra el trauma dental, el trauma dentoalveolar, el trauma maxilar, ¿no es cierto?, y que pueden comprometer seriamente la vía aérea del paciente. Esto nos describe la Asociación Dental Americana y que está en la cartera de servicios, ¿no es cierto?, en salud bucal. ¿Y qué urgencias odontológicas tenemos? Son las que necesitamos aliviar, son las que comprometen la calidad de vida de un paciente: el dolor dental severo, la pericronitis o dolor relacionado a la erupción de las terceras molares, las osteitis supurativas, o sea, las famosas areolitis, los abscesos o infecciones bacterianas que producen dolor o tumefacción, las fracturas dentales, el trauma dental con abulsión, el tratamiento dental requerido para procedimientos médicos críticos, la cementación de coronas de puentes que de alguna manera se han desprendido y que producen irritación gingival, y las biopsias de tejido anormal. Alguien decía por ahí que la odontología no debe regresar hasta que aparezca la vacuna, ¿no? O sea, la gran masa de población que representa el segundo nivel de consulta a nivel nacional también va a esperar hasta que aparezca la vacuna. No es así. La población tiene derecho a atenderse y nosotros tenemos el deber de atenderlos, pero ese deber está lleno de responsabilidades en lo poco que hemos podido conversar hoy. Programarnos, señalar estrategias en nuestros consultorios, utilizar adecuadamente los equipos de protección, de personal de protección, utilizar un asistente durante nuestra actividad odontológica y tratarlos con ética a nuestros pacientes. Todos estamos a la espera que aparezca la vacuna para el COVID-19, pero el dolor de un paciente, la hemorragia de un paciente, no va a esperar necesariamente a que aparezca la vacuna. Al iniciar esta conversación, yo manifesté de que la patología bucomaxilofacial no ha desaparecido, está presente. Esta es una noticia en España, cuando España llegaba al pico más alto de la pandemia, como este señor, ¿no?, que digo en el Reino Unido, se extrajo el diente él solo porque su dolor se había vuelto demasiado insoportable. Puede ser una anécdota, ¿no es cierto? Pero esto no puede pasar, porque entonces el Estado, las instituciones de salud, no se están haciendo responsables de la salud de la población peruana. Esta pandemia, para quienes hemos trajinado en la odontología, es una circunstancia. Es una circunstancia seria, pero no nos van a decir que debamos dejar de trabajar.
No nos van a decir que tenemos que limitar nuestras acciones. Lo que sí nos van a exigir, y está en la responsabilidad que yo veo todos los días en los cirujanos dentistas, es que tenemos que prepararnos para esto y ya lo estamos haciendo. Y lo debemos seguir haciendo, repito, no solamente para el consultorio, sino para inmiscuirnos, incluirnos dentro de los profesionales de la salud, que al fin y al cabo son los que vamos a acabar con esta pandemia. Está de por medio el factor ético hacia nuestros pacientes, ¿no? Siempre hacer el bien, nunca el mal. Y esto aplica para médicos, para odontólogos y los profesionales de la salud. Ese es mi mensaje, ¿no? O sea, nosotros optimistamente debemos prepararnos para hacer el bien a nuestros pacientes, a las personas y a la población en general. El otro principio es que está el bien colectivo. Igualmente, al inicio habíamos dicho, de lo que haga una persona depende la salud de otras personas. Y lo que hagan esas personas depende la salud de nosotros. Eso se aplica en el campo de la odontología. De lo bien que vamos a mejorar nuestra actividad odontológica, va a beneficiar a la población. La población va a ver con mucha satisfacción que le estamos solucionando sus problemas de salud, y hablo de salud general. Entonces, va a hacer de que nuestra profesión sea mejor de la que ha sido actualmente. Hay que ser responsables, no tenemos disculpas ni excusas si que vamos a poner en riesgo de movilidad a nuestra población. Y las normas de protección al paciente, la ley de salud lo dice claramente. ¿Vamos a regresar? Sí. ¿Vamos a regresar paulatinamente? ¿Vamos a regresar progresivamente? Y vamos a satisfacer la demanda de nuestra población y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Yo les vuelvo a insistir. Ustedes entusiastamente, lo cual yo valoro muchísimo, se están adquiriendo por sus propios medios los equipos de bioseguridad como vemos en el mar. Eso es admirable. Pero no se trata solamente de cómo me he visto. Vuelvo a insistir, se trata de que nos vamos a adherir a las normas que tienen como finalidad combatir esta pandemia y atender a nuestros pacientes. El uso adecuado de todo lo que significa los equipos de bioseguridad, que lo debemos tener en cuenta, sobre todo los que son de nivel intermedio y básico. Vuelvo a insistir, estos equipos no son exclusivamente para nosotros, sino para la persona que va a trabajar con nosotros. Eso hay que entenderlo. Ya no podemos volver a trabajar solos. Habíamos dicho también que a veces nos encontramos con mucha incertidumbre, ¿no? Y eso hay que decirlo claramente. Al inicio de esta pandemia, los órganos directivos, los líderes de la odontología, se quedaron callados. El Colegio Odontológico comenzó a repartir bonos. La Dirección de Salud Bucal no dijo nada los primeros días. Interrumpimos nuestra labor y eso en el futuro no debe volverse a repetir. Cada uno tiene sus responsabilidades. Nosotros debemos ser claros y precisos en recordar de que existe el Ministerio de Salud, es el órgano rector en las prestaciones de salud. Por lo tanto, ellos norman nuestra actividad asistencial y lo hacen a través de la Dirección de Salud Bucal. Entonces, es la Dirección de Salud Bucal la que va a sacar las normativas de cómo va a ser la atención, cuál va a ser los campos de la salud bucal en la perspectiva COVID-19, ¿no? De hoy en adelante. Tengo entendido, de una información muy cercana, que esa elaboración de esa documentación ya está presentada, está en revisión, y pienso que en los próximos días ya vamos a tener un instrumento de dónde guiarnos para poder encaminar
nuestras actividades en salud. Encontramos en la red, en los medios, aportes que ha hecho el Colegio Odontológico, aportes que hacen las sociedades científicas, aportes que hacen muchos profesionales. Todos son bienvenidos, todos aportan, todos nos mejoran, todos nos instruyen. Pero la que va a regir nuestra conducta profesional es lo que vamos a obtener a través del Ministerio de Salud. Y ojo, el Ministerio de Salud, cuando dicta una norma, es para aquellos que trabajamos en el sector salud y aquellos que se trabajan en el sector privado o hacen práctica privada. En salud es uno solo. No puede haber una división enmarcada. Para ir terminando, colegas, yo dije al inicio de que no podemos centralizarnos en odontología puramente. Somos profesionales de la salud, somos profesionales médicos. Si vamos a hacer telesalud, teleconsulta, si vamos a hacer manejo remoto de nuestros pacientes, entonces, en esta época de COVID, debemos comenzar a educar a nuestra población. Cuando tose o estornude, que se cubra la nariz y la boca con un pañuelo y que lo eche a la basura, que se lave las manos constantemente, que use adecuadamente el gel a base de alcohol, que use la población la mascarilla de manera adecuada y en forma permanente. Y ojalá entendamos esto. Ellos lo han entendido, ¿no? Ellos lo han entendido que para sobrevivir, para mantenerse y para comer todos por igual, se tiene que ordenarse y que tiene que haber un distanciamiento. En esto, colegas, es nuestra labor como profesionales de la salud, educar, instruir a nuestra población a que haya el distanciamiento social. Entonces, inmiscuyéndonos nosotros, integrándonos al equipo de salud. Y aquí tiene una gran labor el Colegio Odontológico y la Dirección de Salud Bucal. Y haciendo promoción de la salud general, como estos ejemplos que les acabo de dar. Como dice el dicho, juntos vamos a vencer esta pandemia y vamos a tener, digamos, una satisfacción de tener una odontología de alta calidad y que solucione problemas en materia de salud bucal. Yo de veras agradezco que estemos interconectados casi a nivel nacional. Les he traído un mensaje de optimismo y un mensaje de actitud, que es la misma actitud que tengo yo. 30 años laborando en odontología y estoy decidido a seguir continuando en odontología porque es una profesión de servicio y es una profesión que a mí me ha permitido estar del lado de las personas de mi país, así que tenemos que seguir adelante. Agradezco una vez más a la unidad de telesalud de mi hospital que me ha permitido llegar a ustedes. Muchas gracias. Perfecto, doctor Rodríguez. Ha sido una disertación bastante elaborada, bastante ilustrativa y eso tenemos que reconocerlo. Bueno, a continuación vamos a leer las interrogantes, las preguntas que tiene la audiencia en la caja del chat. Tenemos que mencionar que las actividades de telecapacitación las llevamos de manera rutinaria, con una frecuencia de 1 a 2 sesiones por semana, para que puedan estar enterados de las siguientes actividades de este tipo. Los invitamos a revisar el fanpage de Facebook del Hospital Nacional Hipólito Unanue. A ver, colegas, aquí veo una pregunta acerca de los equipos de protección personal. Efectivamente, en este momento están escasos y lo poco que hay de repente no corresponde a las indicaciones para su uso en salud y encima sus precios están demasiado inaccesibles. Yo le propongo una idea al Colegio Odontológico, que en lugar de estar haciendo una rifa de bonos, que ellos adquieran corporativamente los equipos de protección personal y nos vendan a un precio justo a los colegas. No estoy diciendo que nos regalen, que nos vendan a un precio justo, ¿no? Eso es la tarea
que le compete a nuestro colegio odontológico, entre otras actividades. Igualmente, deben gestionar ante su salud la flexibilización de algunos criterios en la actividad odontológica sin mermar la calidad de atención, pero que nos permitan solucionar los problemas de salud bucal de nuestros pacientes y de la población. Perfecto. Tenemos preguntas aquí. Nos preguntan si la disertación del día de hoy ha sido grabada y bueno, sí. Para las personas que probablemente ahí se hayan integrado a destiempo, pues esta presentación ha sido grabada y en el transcurso de esta semana será subida al canal de YouTube del Hospital Hipólito Unanue. A ver, tenemos aquí una pregunta. Pregunta lo siguiente: si uno desea, si deseas extraer, no, perdón, si deseas ser atendida por una extracción de tercer molar, ¿qué se debe considerar al ir al odontólogo? Bien, en primer lugar, debemos hacer uso de lo que acabo de decir, del monitoreo por teleconsulta, ¿no? Para saber si nuestro paciente es una urgencia y si es que hay sospecha de COVID. Y desde ahí también podemos utilizar la medicación, uso de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, para poder estabilizar al paciente. Y en caso que sea absolutamente necesario, ¿no es cierto?, para hacer la extracción, prepararnos con responsabilidad, teniendo en cuenta si esa cartera de servicios nos corresponde o no, ¿no?, para poder hacer el procedimiento al paciente. El problema sería el aerosol, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con sistemas de baja velocidad, con aspiración continua, para minimizar el riesgo de la contaminación y utilizar los overoles que cubran la totalidad de la cara con protectores faciales. Tenemos la siguiente pregunta, doctor. Para trabajar como asistente dental en el sector público, ¿será difícil porque se carece de presupuesto y los números de colegas trabajando en el sector público somos escasos? Pregunta. Sí, efectivamente tiene mucha razón en la pregunta, ¿no? La gran mayoría de colegas que trabajan en el sector público se dedican a la odontología general, está muy bien, y la gran mayoría de consultorios no tienen asistente dental. Bueno, pues ahí tiene un papel la Dirección de Salud Bucal, ahí tiene un papel el Colegio Odontológico del Perú, que tiene que exigirle a nuestro empleador, que es el Ministerio de Salud, que tiene que ponernos una asistenta dental en el corto plazo. No podemos pensar de que por presupuesto tengamos que disminuir las medidas de bioseguridad. Ese papel queda para el Colegio Odontológico del Perú y para la Dirección de Salud Bucal. Perfecto. Tenemos aquí algunas intervenciones que pregunta, por ejemplo, aquí, ¿MINSA puede pedir que se integre en emergencias el servicio de odontología, así como a otras especialidades? Lógico. Yo mencionaba de que esta pandemia es una oportunidad para nosotros. Esta pandemia nos invita a cambiar la visión. Es decir, tenemos que integrarnos al equipo básico de salud, tenemos que integrarnos al equipo de guardia, y en esto, repito, tiene una importancia vital lo que va a ser en el futuro la Federación Odontológica, el Colegio Odontológico y la Dirección de Salud Bucal. Aquí preguntan, doctor Arturo, una pregunta. ¿Dónde consigo el equipo de succión para aerosoles? Saludos. Bien, no es que quiera hablar comercialmente, pero tengo entendido que la firma Denimport dentro de poco va a realizar, ¿no es cierto?, una teleconferencia sobre estos equipos, ¿no? Inclusive creo van a hablar técnicamente para que pudieran ser reproducibles en nuestro país. Tenemos la siguiente pregunta, doctor Rodríguez. ¿Pedirán al paciente el resultado de prueba rápida u otro antes de atender al consultorio de odontología? Sí, claro que sí. Yo no lo había mencionado y yo le agradezco la pregunta, ¿no es cierto? Es indispensable que el paciente tenga un tamizaje antes de la consulta odontológica. Es indispensable que nosotros nos familiaricemos con esta actividad.
para poder conocer a qué tipo de pacientes vamos a atender y si llegamos a la sospecha de COVID, orientarlo. No apartarlo, hay que orientar a ese paciente, hay que ayudarlo a que llegue a las dependencias de salud donde pueda ser atendido por su problema principal. Sí es importante. Bueno, tenemos algunas preguntas recurrentes que son bastante semejantes, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona, ¿no? Acerca de la conducta del MINSA, ¿no? ¿Hasta qué fecha será programada el inicio de actividades en odontología, ¿no? En consulta externa. Bien, ayer nos enteramos de que nunca hubo alguien que dijo que la actividad odontológica se suspendía. Lo que pasa es que hemos actuado responsablemente, por eso que yo alabo a mis colegas, actuamos responsablemente porque de todas maneras somos un centro de infección. ¿Cuándo vamos a retornar? Vamos a retornar gradualmente y con responsabilidad. Gradualmente y con responsabilidad, y aquí juega un papel muy importante las coordinaciones de las VG, las coordinaciones regionales y la Dirección de Salud Bucal, para irnos diseñando. No va a haber una fecha que diga desde hoy día arranca. Pero sí, desde hoy día, por ejemplo, debemos estar trabajando nosotros contra el COVID. Debemos estar haciendo triaje cero o exigir inmiscuirnos en esos profesionales de la salud. Debemos estar haciendo teleconsulta. Debemos estar haciendo telemedicina, ¿no? Entonces, y debemos estarnos preparando para retomar nuestras actividades. Somos una profesión independiente, somos una profesión autónoma y más que una fecha, va a ser nuestra responsabilidad frente a nuestros pacientes cuando debemos regresar. Preguntan aquí, doctor. Doctor, ¿cree necesario el uso de cajas de aislamiento para evitar los aerosoles? Ya. Hasta donde yo he podido revisar, las cajas de aislamiento están contraindicadas porque es un medio de contaminación bastante importante. Es muy similar a lo que está pasando en la población con el uso de los túneles. No está certificado aún su uso dentro de la odontología. Tenemos una siguiente pregunta, doctor. Doctor, ¿cómo será la atención en el primer nivel de atención, donde muchas veces el equipo de protección es insuficiente y es prácticamente imposible contar con personal asistente? Agradezco esa pregunta porque yo ejerzo la cirugía bucomaxilofacial, pero como odontólogo de mucho tiempo en salud pública, le digo a las principales autoridades de nuestro país y la odontología que tenemos que preocuparnos por el primer y segundo nivel, que son la gran mayoría de colegas. No podemos ser súper especialistas, tenemos que mirar a los colegas que hacen odontología general y son los que hacen la consulta externa de forma masiva. Yo digo que la situación es un poco difícil, pero aquí tenemos que comenzar a hacer gestión. Este papel le corresponde al Colegio Odontológico del Perú y a la Dirección de Salud Bucal que nos garantice de que en el esquema de la atención odontológica ya no puede figurar el cirujano dentista solo. Nos tienen que poner en el corto o mediano plazo una asistenta o una técnica dental. Y eso debe ser un esquema, un patrón dentro de la atención odontológica. Preguntan aquí, doctor, respecto al uso del amonio cuaternario para desinfección y descontaminación de los ambientes, ¿qué nos podría decir al respecto? Ya. En realidad el amonio cuaternario es el desinfectante por excelencia, ¿no? Ojalá que todos podamos utilizar el amonio cuaternario porque es el medio desinfectante de mejor rendimiento y es el que menos deteriora los equipos y unidades que tenemos en nuestros ambientes. Ojalá que todos pudiéramos tener un gran acceso, ¿no? Y nuevamente le digo a la Dirección de Salud Bucal si pueden, por favor, sacar una norma sobre antisépticos utilizados en odontología y nos acogemos a su normatividad. Bueno, aquí tenemos una siguiente pregunta, doctor. Se agradece la exposición y me gustaría escuchar cuál sería su estrategia personal
para que se pueda reactivar el servicio de odontología, ya que actualmente existe escasez de EPPs y sabemos que el antecedente del presupuesto de la estrategia es reducido? Bien, mira, te digo más o menos lo que hemos hecho en este hospital. Aquí no nos hemos ido. Aquí no hemos cerrado nuestras puertas. Porque entendemos que hay una población que requiere salud bucal. Hemos sí diferenciado nuestra atención. Estamos atendiendo lo que son urgencias y emergencias odontológicas. Hemos tenido que valernos de nuestra posición para poder conseguir equipos de protección personal ante la autoridad correspondiente. Y hemos tenido un eco, felizmente, ¿no? Nos han apoyado y nos siguen apoyando hasta este momento para que nuestros colegas puedan tener el equipo de protección personal. Son escasos. Tenemos que estar diario a diario indagando a que nos den los equipos. Y yo vuelvo a repetir, es un problema que tal vez no se va a solucionar mañana, pero vuelvo a repetir, la acción que tiene el Colegio Odontológico y la Dirección de Salud Bucal, ¿no?, en que el uso de los equipos de protección personal sean parte de lo habitual y sean considerados en los presupuestos de cada unidad ejecutora. Y vuelvo a repetir, ¿no?, darle la pelota al Colegio Odontológico del Perú, que adquieran ellos en forma corporativa equipos de protección personal. Y repito, no queremos que nos regalen, que nos vendan a precio justo, que nos vendan a precio justo a quienes también ejercemos la práctica privada. Gracias por la pregunta. Aquí una pregunta, doctor. ¿Consideran necesario realizar una prueba rápida a los pacientes antes de atenderlos en el consultorio? Sí, acabo de responder que la prueba rápida o cualquier tipo de tamizaje, de valoración del COVID es imprescindible en la consulta odontológica. Tenemos una siguiente pregunta desde Huancavelica. Buenas tardes. Consultarles si la Dirección Nacional de Salud Bucal llegó a informar de qué avances se vienen teniendo para la aprobación de alguna directiva, si se coordinó con el CIS para la entrega y registro de EPP y si se coordinó con los responsables de Telesalud para un registro de actividades netamente odontológicas. Bien, respecto a esa pregunta, es muy importante, ¿no? Porque recuerden ustedes, y eso a manera de crítica, que cuando nace la pandemia estuvimos abandonados. No se pronunciaba el colegio, no se pronunciaba la Dirección de Salud Bucal. Felizmente a las 2 semanas comenzaron a activar, ¿no? Y actualmente sí están activando. Me consta que están finalizando la respectiva guía en relación a la actividad del cirujano dentista en época de COVID. O sea, ellos van a sacar esa normatividad, como repito, va a ser para todos, para los públicos y para los privados. ¿Ya? Y respecto a las coordinaciones con el CIS y las unidades ejecutoras, no tengo mucha información en qué nivel estará, pero si es que van a sacar una norma, tiene que haberlo coordinado necesariamente con ellos, con esos sectores. Tenemos una pregunta aquí, doctor. ¿Será necesario el uso de enterizos con capucha para atender? Va a ser necesario, va a ser indispensable, sobre todo cuando va a hacer algún procedimiento específico. Y tenga en cuenta que el uso de aerosoles, ¿no?, que es nuestra gran incógnita, nuestro gran problema. Tenemos una pregunta bastante recurrente aquí, ¿no? Doctor, mencionan lo siguiente, ¿no? ¿Cómo controlar la contaminación post-atención si en el sector público la demanda no permite la atenuación de 3 a 4 horas de la infectabilidad viral suspendida en el ambiente? Bien, agradezco esa pregunta. Tanto los que trabajamos en el sector público como los que trabajan en la actividad privada, ya no vamos a poder atender, por lo menos en los próximos meses, la cantidad de pacientes que atendemos. Primeramente, en el sector público, estamos haciendo nuestra reprogramación de las actividades con incremento de los tiempos operatorios, ¿no? Porque a ello tiene que sumarse el tiempo que nos va a llevar ponernos las indumentarias de los equipos de protección
el tiempo que nos va a llevar el procedimiento y el tiempo que nos va a llevar retirarnos del equipo de protección. Tenemos que priorizar qué procedimientos debemos hacer. Entonces, eso va a variar y va a establecer un tiempo. Si antes hacíamos en un consultorio entre 10 pacientes, ahora vamos a hacer entre 2 a 4. Y si es que de alguna circunstancia ha habido alguna diseminación de aerosol, es muy probable que en el resto de horas que quedan no se va a poder atender y ese ambiente hay que mandar descontaminar, no solamente por nosotros, sino por las oficinas respectivas, ¿no es cierto?, de mantenimiento de cada establecimiento de salud. Tenemos la siguiente intervención, doctor. Como profesión médica, ¿debemos estar a disposición de nuestro establecimiento de salud? Yo pienso que sí. Debemos estar, no debimos habernos ido. Debemos participar en triaje COVID-0, debemos participar en la contención de la epidemia y para ello tenemos que capacitarnos en primer lugar. Tenemos que leer, tenemos que escuchar todos los días el noticiero para saber, como profesionales de la salud, qué debemos hacer. Y ya les dije al finalizar la conversación, reiteremos a la población a lavarse las manos, a estornudar sobre el antebrazo, a utilizar alcohol gel, a utilizar la mascarilla adecuadamente, ¿no? Todo eso, que lo hacen todos los profesionales de salud, lo debemos hacer nosotros. Y participar en triaje cero, frente al paciente COVID o sospecha de COVID. Tenemos una siguiente intervención. Cuando fue entrevistado el doctor Ciro Maguiña, él manifestó que solo se podría atender a pacientes que fueron dados de alta o pacientes que habían sufrido COVID. Además, para atender a un paciente se le tendría que realizar una prueba rápida de COVID. ¿Qué opina de este pronunciamiento del Colegio Médico? Bien. En primer lugar, yo quiero felicitar al Colegio Odontológico de Lima el haber hecho esta entrevista tan ilustrativa. Y estoy de acuerdo. O sea, si un paciente ha tenido COVID, por lo menos debemos atenderlo 2 semanas después de haber sido dado de alta. Y si vamos a atender a un paciente que no nos dice nada, por lo menos debe tener la prueba rápida con botramizaje. Yo estoy de acuerdo y los vuelvo a felicitar. Tenemos una pregunta un tanto extensa, ¿no? Pero creo que tal vez podríamos resumirla en el sentido que, o sea, respecto a lo que es los problemas médico-legales en cuanto a la atención odontológica, ¿no? Bien, estamos hablando de problemas médico-legales en este tiempo, ¿no? Y volvemos al consentimiento informado. Para todo lo que hagamos, ¿no?, que sea la actividad presencial en salud o sea la actividad telemática, en la parte telemática debe constar en la historia clínica de nuestro paciente qué es lo que hemos sugerido, qué es lo que le hemos medicado por vía telemática. Y cuando tenemos actividad presencial debemos hacer uso físico del consentimiento informado, que es un proceso. Ahí en el consentimiento informado, usted tiene que explicarle las circunstancias del procedimiento en esta época de COVID. Tiene que educarlo en torno a los patrones de bioseguridad. Tiene que educarlo y mencionarlo en los patrones de riesgo que hay. Y todo eso debe constar en la historia clínica y en el consentimiento informado. Somos profesionales de la salud, somos profesionales médicos, por lo tanto el consentimiento informado es parte de la historia clínica. Y yo quiero decirles, aprovechando esta pregunta, no hay historia odontológica. La historia de salud es una sola. Y, por lo tanto, los cirujanos dentistas estamos obligados a utilizar la historia clínica general. A ella se suma el odontograma, a ella se suma la ficha odontológica, la ficha por especialidades, etc. Pero la historia clínica es general y, por lo tanto, el consentimiento informado es una obligación del cirujano dentista, más aún en estas épocas. Bueno, tenemos una gran cantidad de preguntas, de interrogantes. La verdad, agradecemos la atención que han tenido. Vemos que tienen muchos mensajes de felicitaciones y saludos hacia el doctor Rodríguez. Esto nos hace ver que
El tema odontológico realmente tiene que ser abordado y estaremos coordinando con el doctor Rodríguez para poder realizar una siguiente actividad de telecapacitación. Tal como mencionábamos, tenemos una gran cantidad de interrogantes y nosotros vamos a conversar con el doctor Rodríguez y con el departamento de odontoestomatología del hospital para poder continuar haciendo estas actividades. Pero por ahora, esta va a ser la última intervención. Tenemos que mencionar también que el jefe de la unidad de telesalud es el doctor Polo, Julio César Polo. Bueno, damos las gracias a toda la audiencia a nivel nacional de la Red Nacional de Telesalud y con todo esto, pues felicitar y agradecer al expositor, que ha sido una exposición sumamente ilustrativa y bastante elaborada. Como les mencionábamos, toda esta telecapacitación ha sido grabada y en el transcurso de la semana será subida al canal de YouTube del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Dicho esto, damos pase al doctor Rodríguez para un último mensaje y con ello concluir con la telecapacitación del día de hoy. Bien, colegas, realmente, más allá de esta exposición, estoy sorprendido por la inquietud que tienen ustedes, por el entusiasmo que tienen ustedes, por la motivación que transmiten y que yo estoy seguro que nos vamos a sumar a esta lucha contra el COVID, a esta lucha contra la pandemia, y vamos a regresar con mucho optimismo porque nuestros pacientes nos esperan. Y quiero decirles de que aquí en el Hospital Hipólito Unanue estamos atendiendo todo lo que significa atenciones de urgencia y emergencia en odontología. Además, estamos también para cualquier consulta que ustedes pudieran hacer utilizando las redes sociales para poder intercambiar opiniones, intercambiar experiencias, porque grandes tareas nos esperan, ¿no? Acerquémonos a nuestro colegio, exijámoslos, acerquémonos a la Dirección de Salud Bucal, exijámoslos también que hagan algo por nosotros. Y les repito nuevamente, muchas gracias, ¿no es cierto?, por haberme acompañado en esta conversación, en esta exposición. Gracias. Perfecto. Listo, con ello damos concluido la actividad del día de hoy y los invitamos a poder revisar el fanpage del Hospital Nacional Hipólito Unanue para poder enterarse de todas las actividades que estamos llevando a cabo. Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.